Saludos amigas y amigos de Puerto Rico y del mundo. Este es su programa Agujas que Tejen Salud. Aquí discutiremos investigaciones que se hacen en prominentes universidades y otros centros de investigación prominentes, y también discutiremos temas del día que surgen en nuestra isla, en Puerto Rico. Y realmente el anfitrión de este programa se llama doctor Iván Figueroa Otero, reconocido médico y reconocido acupunturista, con muchísimo éxito en Puerto Rico. Y hoy tenemos también un invitado que vamos a anunciar más adelante, es el doctor Omar Ortiz Sucrani, que también es acupunturista, pero en el caso de él es acupunturista de niños. Y en esa dirección pues le haremos algunas preguntas y a usted también, sobre la diferencia entre un acupunturista regular de personas adultas y un acupunturista para niños, la que imagino que el trato es diferente, aunque el doctor también él ha hecho algunos cambios suyos, como él le dije, esto lo hago yo como pediatra, que me interesa que los niños pues tengan buena salud, pero no todos los pediatras tampoco hacen esto, porque el doctor es también pediatra. Saludamos al doctor Iván Figueroa. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Saludos, profesor. Saludos, doctor Ortiz. Bienvenido. Profe, siempre en este programa, primero, yo quiero agradecer la amabilidad y la receptividad de esta estación TIVA TV en sus esfuerzos educativos, tanto de la visión de doctor Norman González Chacón, de llevar una nueva visión educativa sobre la salud del pueblo. Nosotros nos estamos aquí uniendo a ese esfuerzo. En el concepto de educativo de los seres humanos siempre hay una relación de mentoría o maestro. Yo siempre tengo un listón de maestros, inclusive aquellos que me enseñaron a mí acupuntura, la filosofía espiritual de mi vida, que ha sido bien variable, he caminado como un gitano por el mundo, pero todos esos seres influenciaron en mí, incluyendo mis padres y mi familia y mi genética, que hemos hablado aquí muchamente, son importantes, hay que reconocer eso. Así que yo reconozco la importancia del mensaje de esta estación, y por eso estamos aquí participando, incluyendo a nuestro invitado, a darle visiones alternas, contrastantes, que nos ayudan a pensar para tomar aquellas decisiones que mejor buscamos en nuestro bienestar. Fíjate que enfatizamos, ayudamos a pensar. Pues aquí no estamos para decirle el listado de cómo usted tiene que llevar su vida, como muchos programas aquí por ahí, esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo que usted tiene que hacer, y se acabó el problema. Nosotros no pensamos así, incluyendo a mi querido colega doctor Ortiz, porque pensamos que información es para contrastar. No tenemos la verdad cogida por el rabo, y así lo hemos dicho aquí. Lo que estamos diciendo, tenemos una visión que queremos discrepar con respeto de la tradicional de la medicina moderna, respetando la importancia de la medicina moderna en la vida de los seres humanos. Claro. Pero eso no quiere decir que ella también tiene la verdad cogida por el rabo. Entonces, eso es lo que quiero que aclaren, porque la gente rápido me llaman y me mandan, no, pero ¿qué es lo que debo hacer? Me vacuno. Y yo, perdóname, yo no puedo tomar esa decisión. Vamos a hablar de eso más adelante. Eso no puedo tomarlo. Yo tengo que decirte lo que yo hago y por qué yo lo hago, y después tú tomas la decisión. Correcto. Bien. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo de mentoría que me hace orgulloso a mí, que es el doctor Ortiz Sucrani, un gran pediatra conocido en Puerto Rico por su práctica pediátrica en Trujillo. Y este caballero se atrevió a dar el pasito atrevido de probar el agua al otro lado y tratar, que lo que hay que es atreverse. Yo le digo a doctor Norma, que Norma se pone a veces un poquito quisquilloso hablando de los colegas, que yo digo, doctor Norman, pero si yo pude hacer el cambio y yo me pude adaptar, claro, y lo puedo entender cuando yo no lo entendía a usted en un momento dado, entonces hay otros seres humanos que si le llevamos la información, ellos podían unirse a nuestro esfuerzo. Y ese trae en una cadena de mentoría a otros muchachos, igual que él tendrá mentores, pediatras que lo están buscando y lo están viviendo y están aprendiendo con él. Entonces, él es un ejemplo típico de un médico profesional moderno, pediatra, bien estudiado, que está empezando a considerar alternativas, visiones diferentes de cómo manejar sus pacientes para el beneficio del paciente y no del profesional.
Bienvenido, doctor Ortiz. Bienvenido, doctor. Gracias por la saludo. invitación. Saludos. Saludos. Doctor, ¿quiere que primero hablemos del espejo mágico? Seguro. Luego- El espejo luego, mágico, sin eso no hay programa. Le damos la oportunidad al Y es doctor interesante Omar que el Ortiz. espejo mágico de hoy es compatible con la acupuntura, pues lo saqué de la medicina china. Dice, no hay enfermedades incurables, solo aquellas un poco más difíciles de tratar. Eso me recuerda siempre a nuestros profesores. No hay, en la medicina china no se diagnostican enfermedades, patrones similares, se diagnostican desequilibrios energéticos que podemos determinar que ocurren en una condición que externamente presenta con unos síntomas. Pero nosotros no tratamos el proceso que la periferia, sin tratar el origen, que es una de las críticas que hemos hecho aquí a la medicina moderna, Siempre. que trata, recuerden, los síntomas que son las alarmas del organismo. Mira, ten cuidado, estás haciendo algo Y malo. no las causas. Entonces le quito sin la causa, entonces le voy a empeorar porque va a seguir progresando la enfermedad. Y por eso aquí tenemos al doctor Ortiz, Bueno. que él aprendió a mirar a sus pacientes con un ojo chino, aunque él tiene un poquito inclinados los ojitos ahí, pero está mirando con un ojo chino. Entonces, al mirar con un ojo chino, una visión más amplia. Claro. Porque sus pacientes tienen más alternativas y le agradecen porque él busca la alternativa menos tóxica y más eficiente y no empieza con la más tóxica porque dicen que es la que más rápido trata los síntomas. Pues bienvenido, doctor Omar Ortiz Sucrane. Le agradecemos, primero yo le agradezco que usted pues haya dado ese cambiecito tan importante, sobre todo para los niños, que realmente son sus pacientes. Así que adelante. Bueno, gracias a Iván por la invitación y por el canal. Para mí ha sido bien importante todos estos foros porque muy pocas personas conocen o entienden lo que es la acupuntura pediátrica. A veces se sorprenden. Yo no sabía. Exacto. De hecho, yo era pediatra, cuando Iván, que fue profesor mío, tuve la oportunidad de certificarme. Muchos colegas míos me preguntaban, ¿y qué tú vas a hacer? ¿Vas a dejar la pediatría para hacer la acupuntura? ¿Por qué estás haciendo eso? Y es quizás falta de conocimiento de lo que es la acupuntura pediátrica. Y el problema es que inclusive la mayoría de los cursos no te enseñan lo que es acupuntura pediátrica. Así que yo he tenido que mover el camino para tratar de crear este concepto. Y la acupuntura pediátrica es bien importante porque la mayoría de las enfermedades que Iván le llega a su oficina, cuando tú buscas la raíz del problema bien profundo, probablemente llega a la etapa pediátrica. Probablemente llega más allá, llega desde el momento de la concepción. Esa es la importancia, porque la acupuntura pediátrica empieza en cómo estaban esos padres al momento de la concepción, en lo que llamamos la esencia prenatal, que es el riñón. ¿Ven? Así que lo que van a determinar esa concepción es esa esencia. Así que la acupuntura pediátrica es importantísimo entender a esos papás. La mamá durante la etapa del embarazo es vital. Muchas de las condiciones que tiene el bebé al momento de nacer, esos desequilibrios, los bebés nacen muchas veces con desequilibrios energéticos y eso es importante entenderlo. Eso es importantísimo. Es importante y muchas Claro. veces viene de la mamá. Ok. Muchas veces esos desbalances energéticos vienen de la madre y pasa al niño. Y si no se identifican esas primeras etapas del desarrollo de los 5 elementos de la evolución, ese niño se convierte en adolescente, se convierte en adulto, arrastrando esos desequilibrios. Así que la acupuntura pediátrica, en cierta medida, puede ayudar a prevenir muchas de las enfermedades. Nosotros nacemos marcados con una predisposición, pero esa predisposición no necesariamente se tiene que expresar. Es importante entender eso. Yo puedo tener una predisposición a tener una enfermedad, pero si yo mejoro mis hábitos alimentarios, mis estilos de vida que comienzan desde la niñez, ahí es que empieza todo. Estás esto. hablando de la epigenética. Vamos a aclarar, el Exactamente. público ya sabe eso. Pues, Estás hablando de la perfecto. epigenética. Y la plasticidad del cerebro. Pues, ¿verdad? Exacto. Pues eso viene desde el momento de si el niño fue lactado, si no fue lactado, el tipo de alimentación del niño, las emociones del niño. Hoy en día las escuelas desde bien temprana edad, preescolares, empiezan a meter una carga de presión excesiva a esos niños que empiezan a modificar esa parte emocional. ¿Ven? Así que la acupuntura pediátrica puede identificar desde bien temprana edad esos problemas
que si no se trabaja en ese momento, probablemente va a llegar a la adultez trabajando. Entonces, cuando Iván evalúa a ese paciente con una complejidad enorme, buscándole la raíz del problema, cuando vienes a ver, empezaron. Y la ventaja es que puedo romper un ciclo. Porque cuando yo vengo a ver, ese niño tiene una deficiencia en un circuito eléctrico que casi siempre es el canal del vaso o el canal del riñón, la mayoría de las veces. Cuando yo evalúo a la madre tiene ese bloqueo también. Cuando viene a ver la abuela, tenía ese bloqueo también. O sea, que viene ese ciclo y nunca se rompe. Okay. Yo cuando identifico a ese niño, desde el momento que nace, puedo Doctor, evaluarlo. explíquele porque te interrumpa, explíquele al público cómo tú evalúas esos desequilibrios eléctricos, porque tú tienes un sistema. Bueno. Para que la gente sepa que esto es científico. Bueno, primero, lo primero que yo evalúo al niño desde que lo evalúo es la parte física. Siempre el historial físico del niño me dice muchos de esos desequilibrios. La forma, la mirada, la piel, el pulso del niño, la lengua del niño, las fontanelas, si se cierran temprano, si se cierran tarde. O sea, que hay unas características que yo de ver al niño, yo puedo identificar esos desequilibrios. Y doctor, perdone, ¿desde qué edad más o menos puede comenzar ese niño a recibir acupuntura? Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Desde el momento Mientras que más nace temprano, ese niño, me imagino que mejor. Es maravilloso. Los niños son energía ya pura, que tienen son casi milagrosos. La acupuntura, lo que probablemente tarde en un adulto trabaja la acupuntura, en un niño es cuestión de prácticamente a veces una sección, porque los niños son unos seres energéticos extraordinarios. Vamos a aclararle a la gente, porque está empezando en aguja. Aunque las agujas se usan en niños y en infantes, el concepto de aguja es muy invasivo en la medicina china. Por lo tanto, hay otras alternativas que me gustaría que tú describieras cómo se aplica. Aunque se usan las agujas, hay un picoteo y nunca se ponen puestas. El niño no la siente como una inyección. Correcto. Yo le estimulo y me voy. Una de las preguntas que yo le formulé al doctor fuera del aire. No, aquí no hay sufrimiento. No es una vacuna. Él me explicó que no hay agujas ahí. Bueno, lo primero que se hace, que fue la pregunta previa que me hizo Iván, es cómo yo hago las mediciones. Es bien sencillo. Hay una técnica japonesa que se llama Ryoduraco, que simplemente es como un tipo de martillito con algodoncito que yo voy midiendo punto por punto todos los meridianos, los circuitos del niño, y eso yo lo voy representando en una gráfica, una computadora. Y ya yo puedo ver ahí usualmente los desequilibrios más comunes que tiene el niño, que ya por experiencia puedo decir que es el canal de vasopáncreas, que es el que transforma los alimentos en energía. Wow. Por eso es que la mayoría de los bebés, los problemas principales, que es reflujos, cólicos, condiciones gastrointestinales. Enfaticemos que el problema empieza por la alimentación. Exacto. Claro. Vamos a darle para atrás. Y él dijo que empieza con la madre. Eso suena como lo que el doctor Norman decía aquí. Sí, bastante. Empieza con la madre, el tipo de alimentación, cómo me alimento y cómo está el sistema digestivo. Él está hablando vasopáncreas, está hablando sistema digestivo, estómago, todo, para que la gente entienda, porque hay gente que no sabe de eso, que es bien sencillo. Sigue, Omar, perdóname. Los niños, como son tan energéticos, no se necesita una sobreestimulación como a veces se requiere en algunos pacientes adultos. De entrada, hasta un masaje tuina es suficiente para yo estimular un punto energético de un niño, especialmente bebé recién nacido. Se puede utilizar la misma técnica de Ryoduraco, que como te digo, no es nada invasivo, no se usa ningún tipo de aguja para estimular. Y en el peor de los casos, en casos que se puedan utilizar, se usan algunos tipos de agujas bien pequeñitas, en el cual, como dice Iván, lo que se hace es como un picoteo, que no se dejan las agujas retenidas. Pero la mayoría, yo me atrevo a apostar que el 90% de mis pacientes pediátricos no he tenido que utilizar agujas como tal, y no es necesario. El láser es otra de las alternativas muy útiles que en mi práctica yo lo utilizo. Los imanes también se pueden utilizar, cupping se pueden utilizar en temprana edad. O sea que realmente yo me adapto al niño, al paciente, a la edad y a la condición, y no es necesario tener que utilizar la aguja siempre. Omar, ya hiciste una introducción perfecta y te vamos a invitar en otras ocasiones, prepárate. Claro. Ahora, vamos a ver qué has tú podido conseguir mejorar en tus pacientes comparado con lo que estás haciendo, con lo que hacías como pediatra o cómo lo has integrado. Cuéntale algunos ejemplos para que la gente entienda ¿Cómo que no hay limitaciones. ¿Cómo los niños afrontan a usted cuando las madres van a llevarlo donde usted? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Se resienten como casi todos los niños ante los médicos? Bueno,
Ya como yo llevo ya más de 10 años practicando esto, he integrado, lo que yo he hecho a mi práctica es integrar esto a la práctica de pediatría. Así que Ok. ya, como yo te estaba hablando ahorita, ya tengo muchos pacientes que yo los tengo desde bebé, desde recién nacido, y entonces curioso, como tú me estabas diciendo, le tienes que dar una paleta a un nene para que vaya a la oficina, y yo le digo, no. Lo curioso con mi práctica es que los nenes les gustan ir a mi oficina, Sí, Ok. porque se sienten relajados, se sienten cómodos, se sienten distintos. Ok. ¿Ven? Y el curioso es que me dice, mire, doctor, le trajo al niño hoy, yo sé que no tiene absolutamente nada, yo sé que se está quejando porque simplemente quiere que usted lo vea. ¿Ven? Porque los niños son bien sensoriales. A los Ok. nenes le encantan que uno le dé los masajes, que uno o sea, porque la evaluación es completamente distinta. Y el mismo niño, hace la semana pasada, me llega un bebé a grito limpio, con cólicos y un dolor, y que se oía. Yo cogí la maquinita, le empecé a estimular, y tú ves que ese nene se fue dormidito, tranquilito para su casa, que los papás se quedaron como que asombrados, porque es que los niños le encantan ese tipo de técnicas, porque se sienten agradables, se Las sienten entienden. cómodos. Las entienden. ¿Le El cuerpo de entienden? ellos la entiende. Sí, pero los niños son circuitos Sí, sensoriales seguro, que lo son que buscan es sensibles. ese estímulo. Sí, pues, ¿qué te voy a decir? Omar, ¿y qué has encontrado en términos de las condiciones frecuentes, los ataques virales, que estamos en eso, las infecciones, la neumonitis, las gastritis, todas esas cosas que tú tienes que ver todos los días? ¿Cómo tú has podido complementar y qué has visto de resultados con la acupuntura y los diagnósticos tradicionales de los niños? Bueno, lo importante al integrar este tipo de medicina es que él se limita por mucho a la cantidad de tener que estar utilizando muchos medicamentos. ¿Ves? Por ejemplo, yo he Bien. tenido pacientes en mi oficina que han llegado a los 3, 4 años de edad y me dice, doctor, el niño nunca ha recibido antibiótico en su vida. Y eso es bueno porque si en Seguro. algún momento fuera necesario utilizar un antibiótico, ya ese niño no ha creado resistencia. ¿Ven? Yo tengo nenes que me llegan de otros sitios que en el historial veo que han recibido en un año 3 veces antibióticos, 4 veces esteroides. Ese niño probablemente no es exactamente igual a un niño que no ha recibido ciertos tipos de medicamentos, ¿entiendes? Claro, si hay que utilizarlo en ciertos momentos, uno como criterio médico lo usa, pero por lo menos al yo poder integrar este tipo de práctica, me ha ayudado a minimizar significativamente el tener que estar utilizando tantos Pero medicamentos. lo que de los niños que usted atiende, la mayoría ya ha recibido algún tipo de antibiótico o estos tipos de medicamentos, ¿no? La Academia de Pediatría menciona, cuando estaban las escuelas abiertas, que el promedio de niños que se enferman es de 6 a 8 infecciones en un año. Eso quiere decir que prácticamente un niño cada mes iba a estar enfermo y probablemente ese niño iba a estar recibiendo antibióticos todos los meses. ¿Ven? Al empezar a utilizar otro tipo de alternativas y mejorar su sistema inmunológico, Ok. ha logrado que ese niño entonces no tenga que estar utilizando tanta medicación por tanto periodo de tiempo. O sea que te va a pasar como a mí, que un buenos médicos tienen las oficinas vacías casi siempre. En el proceso, los médicos tradicionales, porque entonces los pacientes se mejoran rápido Bueno, y se llenan con pacientes nuevos que están buscando lo Ese es mismo. el buen médico, el que tiene la oficina vacía, no llena. Curiosamente, el red de hospitalizaciones mía es bien bajito, bien bajito. Y pues he perdido privilegios en algunas instituciones por eso mismo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la idea es tener los hospitales llenos, no vacíos. Pero yo entiendo que un buen médico es el que evita que ese paciente termine en el hospital, no es el que tenga más hospitalizaciones, ¿entiendes? Así que pues por ahí viene quizás parte de los problemas que a veces uno puede tener cuando empieza a integrar este tipo de práctica. Bien, Omar, ahora te invitamos a unirte al panel en general y vamos a discutir temas científicos de fuentes científicas que tú puedes opinar en tu opinión sobre el proceso, pero óyelas, la vamos a citar. Profesor, empezamos con la dieta en la niñez. Vamos a ¿Tiene un comenzar impacto? con ese porque está muy a tono con lo que está diciendo el doctor. Dice, el primero dice, la dieta en la niñez, para que el señor director lo pueda abrir, la dieta en la niñez tiene un impacto a largo plazo de la Universidad de California. Vamos a aclarar que esto es un estudio experimental en animales experimentales, en guinea pigs o en ratas, pero que se hace en edades parecidas, y lo que están haciendo es que les cambian la comida regular de las ratas experimentales y la ponen en una dieta
fast food. O sea, le dan fast food a estas ratitas. Y lo que encontraron es que había un impacto a largo plazo en la generación según iban creciendo, que el bioma intestinal se alteraba por completo. Y es interesante porque tú sabes que una de las enfermedades más letales en los recién nacidos es el NEC, la enterocolitis necrotizante, y se sabe que uno de los factores que se altera la flora intestinal normal, sea porque lo sacan por cesárea, sea porque le dan antibiótico a la madre, muchos factores, ¿verdad? O que enseguida que nacen le ponen los antibióticos intravenosos. Pues entonces esto concuerda con esa data. El tipo de nutrición, especialmente la nutrición que no sea el breastfeeding, el lactar el niño, va a alterar la flora intestinal normal de ese niño y lo va a convertir en una persona menos fuerte en su inmunología. Claro. Entonces, este artículo lo traigo por eso, porque es interesante, porque la ciencia concuerda lo que tú y yo sabemos en nuestra práctica, que ese bioma intestinal es sagrado. Y ya yo hace tiempo que no uso antibióticos, ni en mí. Yo tengo muchas alternativas. Tengo que usarlo, lo uso. Me tengo hospitalizado, me dan antibióticos. Pero si no puedo usarlo, me voy por ese sentido. ¿Algún comentario que tú quieras hacer sobre eso? Bueno, era el punto que yo te estaba trayendo. Una de las mayores deficiencias que tiene el niño al nacer es precisamente el canal de vasopáncreas. ¿Y qué es vasopáncreas? El transformar los alimentos en energía. ¿Ven? Si ese niño nace con ese problema de vasopáncreas deficiente y a la misma vez entonces le pones esa carga en cual la alimentación es incorrecta, ¿qué tú crees que va a pasar con ese paciente? Ese es el paciente que va a tener entonces esa sintomatología. Yo he tenido muchos pacientes que con simplemente quitarle la leche de vaca le resolví el asma, le resolví entonces las condiciones de sinusitis, las condiciones respiratorias, ¿ven? Claro, a la misma vez le trabaja el canal de vasopáncreas, ¿ven? Sí. Así que definitivamente en los niños lo que es la alimentación, ese primer año de vida es importantísimo, especialmente por lo que me habían mencionado de esa deficiencia en ese canal de vasopáncreas. Muy bien, y uno de los problemas de casi todo el mundo es el problema gastroesofágico. Sí. Y la dieta puede reducir eso, ¿no? Eso es correcto. Me brincaste uno de los artículos ahí en el proceso. Pero está bien. Lo ¿Quieres discutir ese primero? No hay problema. Porque el que yo quería tiene que ver con la pediatría, que es el efecto de la cafeína en útero en el desarrollo cerebral de los niños. Y ese está maravilloso. Este artículo es científico, bien hecho, y han seguido a estos niños de cuando empiezan al embarazo y encuentran cambios directos anatómicos, neurofisiológicos en el cerebro, claro, cuando la madre consume excesos de cafeína o cafeína. Entonces se ve el cambio en el cerebro y entonces lo relacionan con los problemas de ADHD, claro, de déficit de atención, problemas cognitivos y con el autismo. Entonces, sabemos que el autismo es muy complejo para buscar la causa, eso lo hemos discutido aquí. Hay muchos factores que lo precipitan, pero no sabemos una sola causa, no existe una sola causa. Pero aquí vemos... Y es un tema muy reciente, doctor, porque esto es el 8 de febrero. Seguro. Entonces vemos la cafeína en la mujer, que sabemos que una de las formas más frecuentes es tomar Coca-Cola. Sí. Se olvidan, yo no tomo café, gracias a Hitler, yo nunca he tomado café, pero toman refresco o toman Mountain Dew. Durante el embarazo estamos hablando, ¿eh? Entonces Mountain Dew, que es blanca y clarita, tiene más alta cafeína que la Coca-Cola. Ese es el punto que yo estaba trayendo, que esa madre durante el embarazo, ese cuidado, esa dieta de la madre durante el embarazo definitivamente se va a reflejar a ese niño al momento de nacer. Es inevitable. Entonces, fíjate también que mencionaste algo, que las emociones también se graban en la genética, y eso la gente no lo entiende. Entonces, uno de mis libros, lo que yo enfatizo es la clave del perdón, bregando con la culpa emocional que tenemos desde la niñez. Sí. Entonces, yo lo que hago, yo tengo técnica para revisar la persona, su niñez, y encontrar esos fenómenos, y eso sana a los pacientes, porque yo lo estoy haciendo. Gracias, Omar. Profe, ahora vamos a ver qué es lo que usted quiere discutir, que me salí fuera de sitio. Bueno, ¿podemos seguir con el tema de los niños? O con tenemos ese tema, el estrés de la madre, lo que acabamos de hablar, dice aquí. Ok. Pues nada, vamos entonces a hablar algo de la actualidad.
el COVID-19. Ok, vamos para ahí. Que todo el mundo le teme. Dígame qué usted desea discutir del COVID. Bueno, el cambio de clima pudo haber impulsado la aparición del COVID-2 en China, ¿verdad? Lo que está pasando en China con los bosques, ese tipo de cosas. Ese es un artículo más bien de biodiversidad y que como no suena como ciencia de nosotros, pero lo que hicieron es un estudio global de los cambios del proceso y cómo se asocian esos países donde hay ese cambio en la flora, el crecimiento, lo verde. Encontraron que en los países que se ha reverdecido o se ha disminuido, hay un cambio en la aparición de enfermedades virales en esas regiones. Entonces, donde se promueve que aumenten los animales vectores, que promueven, en el caso de los murciélagos, se encuentra que hay un aumento. Así que sí, el clima y el efecto climático está alterando el patrón de los virus, que yo siempre pensé que eso se nota por encima. Vemos los ciclos. Si no vemos los ciclos, como dicen los chinos, que en la época respiratoria vienen esto, en la época de invierno vienen esto, en la época de calor vienen esto. Entonces no ocurren a la misma vez. ¿Qué está pasando con el COVID ahora mismito? El misterio del COVID que está desapareciendo, pero significativamente, que parece un milagro. Ahí van a decir lo que están orando, que eso se llevan el crédito por eso, pero es que hace boom y se bajó el proceso. En India, que lo vamos a discutir un poquito más adelante, ha disminuido al punto que creo que había 3 millones de casos en toda la India. Estoy hablando de un país de billones. Y entonces, de momento, ha desaparecido cuando menos del 1% de la población se ha vacunado. Y no saben por qué. Pero ahí tiene efectos que nosotros entendemos en la medicina china. Claro. Que los ciclos del clima afectan las enfermedades. Los chinos dijeron eso hace siglos y siglos. Los patógenos externos. Los patógenos externos. Yo llamo a los patógenos externos. Entonces, cuando viene la brisa de la primavera, empiezan las alergias, ¿no? Sí, los catarros. Y los catarros. Cuando viene el polvo del Sahara. Entonces, los chinos describieron eso, pero nosotros, los grandes científicos de la Tierra, decimos que no hay, a mí me han dicho, no hay ninguna relación entre el clima y el catarro. Sí, ese es el factor viento frío. Los chinos por millones de años lo han descrito, o sea, esto no es nada nuevo. Cuando yo me he mojado los pies antes y me dejaba la húmeda, ahí siempre yo cogía un catarro y empezaba a estornudar y el proceso. Yo me mojo ahora, me voy para casa, prendo el agua caliente, me seco y pongo esos pies en agua caliente. Parte de lo que yo le hago a los niños es cuando tengo un aceite que llamo aceite Respirar Mejor y se lo pongo en la planta de los pies ese aceite y le pongo media. ¿Qué mezcla tú tienes ahí? ¿Cuál tú tienes? Eso tiene eucalipto, lavanda, romero, alcanfor y mentol. Eso suena como lo que hemos hablado de eso aquí, ¿verdad? Sí. Y para los papás ese aceite es casi mágico porque tú le pones en los puntos de acupuntura del pecho, en los puntos de la espalda, en la planta del pie, a veces sin tener que usar terapia respiratoria. Pero fíjese que había un médico que creemos en la aromaterapia. No, mi oficina es un centro de aromaterapia. Yo le he hecho a todo el mundo un spraycito que preparo antes de empezar la terapia. Hacen, uy, doctor, eso me pone en el ambiente. Sí, no, definitivamente. Pero nosotros creemos en eso porque es empírico, porque yo no voy a encontrar ciencia pura de eso, pero yo estoy viendo en mis pacientes que se mejoran. El resultado, doctor, vamos a hacer una pausa. Seguro. El director técnico para que también nuestros televidentes puedan seguro que sí, que disfruten. Y regresamos en unos minutos. Es que está tan interesante el tema con el doctor aquí que no sabemos cómo parar. Interesantísimo. Regresamos en unos minutos con más de Agujas que tejen salud.